En el día de hoy nosotros tenemos una conversación sumamente interesante, sumamente importante y hemos invitado a un destacado profesional y político de nuestra ciudad que tiene grandes responsabilidades en el exterior. Estamos hablando con nuestro amigo y hermano, ingeniero Ramón Emilio Goris Taveras, diputado, actual vicepresidente del Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, y presidente del Partido Humanista Dominicano PHD. Buenos días y bienvenido al Poder de la Información. Buenos días, Wilson. Para mí un grato placer estar aquí contigo y con ello conectado a todo el mundo. Son muchos los televidentes que ven este espacio, que siempre comentan en las calles y que hablan de este importante panel único que se hace aquí realmente, porque tener un panel, producir un panel y al mismo tiempo conducir un panel con la profesionalidad como tú lo haces, realmente llama la atención aquí en San Francisco de Macorís. Así que gracias por invitarme. Ese es el favor que Dios nos hace y que nos permite estar en contacto con cada uno de nuestros invitados, que domingo tras domingo pues siempre nos dan ese espaldarazo. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal, denle la campanita y estará pendiente a este y otras importantes conversaciones. Hablemos del Parlacén, cuáles son sus funciones y cuáles son los países que lo integran. El Parlamento Centroamericano es el órgano político regional de mayor importancia. El Parlamento Centroamericano fue fundado en 1991. En los años 80 hubo una situación de confrontación sangrienta entre los países de Centroamérica. Muchos ciudadanos centroamericanos murieron en ese enfrentamiento. Era una situación muy difícil. Recuérdate que existió en estos tiempos lo que se llamó contadoras. En Contadora se intentó buscar la paz de Centroamérica, pactar, acordar situaciones para que no haya tanta confrontación entre los países. Estamos hablando de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y también había enfrentamientos por la frontera con México. De la misma manera, Panamá también participaba, pero no igual como los demás. Pero hubo una situación muy difícil en todo Centroamérica, hubo derrocamiento de gobierno, hubo amenazas fuertes y había una confrontación, no había una conciliación entre países que son el mismo territorio. Entonces, de ahí es que surge el Equipula 1. Con Equipula 1 no es más que un encuentro que se propició con la intermediación de la Iglesia Católica para conseguir la paz en Centroamérica. Fue un primer intento. Luego vino un segundo intento y es Equipula 2. Equipula es una ciudad de Guatemala y en esta ciudad se pactó la paz. Ese pacto de paz de Equipula 2 fue lo que realmente vino a reducir esos niveles de confrontación y de sangre. Sin embargo, no fue todavía la solución definitiva y tuvo que crearse una serie de mecanismos para darle seguimiento a esos acuerdos de paz. Con ello surgió entonces el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. El Parlacén es el órgano legislativo del gobierno centroamericano al que han aspirado grandes patriotas. Principalmente lo hizo José Martí, pero Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el auspiciador principal para que haya un gobierno centroamericano, una unión entre países para gobernarse. Entonces, República Dominicana, que pertenecía al CARICOM, se ve mucho más cerca su política, su cultura, su práctica en el diario vivir, son mucho más semejantes con Centroamérica. Y entonces República Dominicana entró en el Tratado Constitutivo a firmar el Tratado Constitutivo con Centroamérica
para convertirse en un miembro del Parlamento Centroamericano. Las funciones que tiene el Parlamento Centroamericano vienen dadas precisamente por el Tratado Constitutivo. O sea, República Dominicana, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador tienen, y República Dominicana, dije al principio, tienen un acuerdo en ese tratado que tiene entonces un rango constitucional. O sea, que está por encima de las leyes de los países. El Tratado Constitutivo es lo que da origen a la creación del Parlamento Centroamericano, y el Parlamento Centroamericano nació para la paz y el desarrollo en Centroamérica y República Dominicana. Nosotros tenemos, eso es lo que ha posibilitado que la creación de la participación de República Dominicana en el sistema de la integración centroamericana, que es el SICA. Para conocer y entender el Parlamento Centroamericano hay que tener conocimiento del manejo de todos estos países que son parte del istmo insular. Entonces, precisamente, República Dominicana pertenece al sistema de la integración centroamericana. Pertenecer al sistema de la integración centroamericana significa que tenemos una representación en el SICA. El SICA tiene varios órganos, igual como funciona un gobierno, tiene varios ministerios y direcciones generales. Asimismo, el sistema de la integración tiene un gobierno, o aspira por la idea de Francisco Morazán en tener un gobierno centroamericano, y que la parte legislativa es el Parlamento Centroamericano. En la actualidad, República Dominicana participa y se fortalece bastante de su participación, y la gestión que hacemos nosotros como diputados y diputadas del Parlamento Centroamericano viene precisamente en esa acción de participación en Centroamérica, una participación cultural, deportiva, una integración económica, una integración en términos de desarrollo completo. Por ejemplo, el ministro de Salud Pública de la República Dominicana es miembro del Consejo de Ministros de Centroamérica. El ministro de Medio Ambiente es miembro del Consejo de Ministros en el área de Medio Ambiente, y así sucesivamente. Es un gobierno centroamericano que se aspira más bien, porque todavía no se ha logrado concretizar, pero esto tarda años. Fíjate que la Unión Europea, precisamente el gobierno centroamericano es un símil de lo que pudiera ser la Unión Europea. Y la Unión Europea le costó más de 50 años lograr esa integración, que todavía sigue en el tiempo venciendo obstáculos. Es una unión que se propicia entre los países para gestionar las políticas de Estado de todos los gobiernos. Y ahí te voy a poner un ejemplo, porque en las calles y en los medios de comunicación la gente es muy dada a hablar de manera especulativa, sin tener el conocimiento propio de lo que significa lo que está hablando. Nosotros nos hace mucha falta conocer lo que es el sistema de la integración centroamericana. Yo me encontré en el Palacio Nacional con un director general de una institución, y él me dice a mí: mira, yo quiero que tú me expliques qué es lo que pasa en el sistema de la integración, porque yo dirijo una institución, pero entonces me dicen que yo soy parte, pero yo nunca he ido, óyeme, entonces no está integrado por el desconocimiento. Pero precisamente le toca este año a él ser, de manera pro tempore, ser el presidente coordinador de esa área de política de Estado, porque lo que tenemos allí es la práctica de política de Estado. Y desde el Parlamento Centroamericano, el Parlacén es el órgano legislativo del sistema de la integración. Y un caso muy importante para nosotros es que la República Dominicana es beneficiaria, por ejemplo, la compra de medicamentos, la compra conjunta de medicamentos. Bueno, esto es algo que ya se conoce en economía, la economía de escala. Cuando tú compras poco, te tiene un precio, pero cuando tú compras mucho, tiene un precio mucho más favorable para el comercio y para el consumo. Entonces, la República Dominicana, a través de la legislación del Parlamento Centroamericano, pudo accesar a la compra de medicamentos conjuntos en Centroamérica,
esto nos permitió en el primer año un beneficio de 28.4 millones de dólares en las compras que nosotros realizamos. Aquí nosotros tenemos a Promese, que es un gran comprador de medicamentos para las farmacias populares. Entonces, ahí tú te das cuenta los beneficios que tiene el Parlamento Centroamericano. No solamente son beneficios en términos de pronunciamiento político, de la buena relación entre los países, que también es bastante necesaria, pero como la gente entiende más la parte de los beneficios en política de materia económica, la entienden más que otras, no quiere decir que sean las más importantes, sino que la gente en la praxis va a buscar los beneficios tangibles, mucho más concretos, mucho más específicos, que es la parte económica. Existe la MIPYME centroamericana. La MIPYME centroamericana fue presidida por una persona muy capacitada, muy coherente, muy preparada, una mujer de la República Dominicana que se llama Myosotis Rivas, que ahora es la directora de la ONU, de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Mira, esa mujer, esa joven mujer, hizo una gestión extraordinaria al frente de la MIPYME centroamericana. Precisamente la MIPYME centroamericana es parte del sistema de la integración, donde interactúa también con el Parlamento Centroamericano. República Dominicana se benefició extraordinariamente de la MIPYME y extraordinariamente de los recursos económicos que vinieron de Centroamérica. Y el primer auxilio que vino a la República Dominicana de Centroamérica fue precisamente a través del Banco de Integración Centroamericana, el BCE. El BCE es la parte monetaria, la parte que regula, financia y propicia el desarrollo económico en Centroamérica. República Dominicana es miembro accionista con un 5% dentro de los aportes que hacen los países para el Banco de Integración Centroamericana. Éramos miembros y no aportábamos. Después aportamos un 2% y hoy con el gobierno de Luis Abinader está participando en acciones con un 5%. Tiene un extraordinario gerente de la integración económica que se llama Otto Ricí, vecino de nosotros, nacido aquí en Nagua, María Trinidad Sánchez, un joven profesional, economista bien preparado. Están financiando proyectos que vienen con la participación del Parlamento Centroamericano y del Banco de Integración Centroamericana de 2.700 millones para la República Dominicana este año, 2.700 millones. Pero ¿qué sucede, Wilson? Reitero, en el origen de la conversación, que la gente desconoce esto. La gente desconoce esto. En materia, así podemos nosotros seguir aspecto por aspecto, pero en materia medioambiental, la República Dominicana, a través del Parlamento Centroamericano, los grandes pronunciamientos que se han hecho y las grandes aprobaciones que hoy existen en el Congreso de la República Dominicana y en la mayoría de los congresos de los pueblos de Centroamérica, son el producto de una legislación ponderada y mesurada que en tiempo hace el Parlamento Centroamericano. Te puedo citar el caso del etiquetado en los productos alimenticios, en la industria. Eso nació primero en el Parlamento Centroamericano y posteriormente fue a otros países. Nosotros tenemos una lucha por años para que en la República Dominicana desaparezcan las bolsas plásticas. Eso es parte de la lucha ambiental que tienen que tener los pueblos para protegernos de ese monstruo que es el cambio climático. Entonces solamente vemos la fiebre en la sábana cuando viene, que el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que las grandes inundaciones, que las grandes sequías, etcétera. Buscamos el problema en la temperatura. No, el problema no está ahí, el problema está en un asunto medioambiental, en las consecuencias del cambio climático que está haciendo sus estragos en todos nuestros países. Entonces, a través del Parlamento Centroamericano, nosotros somos los que más hemos propiciado conferencias, foros internacionales y gestiones importantes en los países que tienen mayor experiencia sobre el combate al cambio climático. Nosotros somos un parlamento, un órgano regional que tiene las relaciones internacionales más grandes que se puede tener en un órgano del sistema de integración.
Por ejemplo, tenemos países observadores. Nosotros tenemos como países observadores, teníamos a Venezuela. Venezuela se ausentó hace un tiempo como país observador en el más reciente gobierno. Tenemos nosotros como país observador a Marruecos. Marruecos es uno de los países de mayor experiencia en materia de medio ambiente y cambio climático. En este momento es el mayor productor de vegetales. Pero no estamos hablando de un país que tiene el clima y que tiene las condiciones ambientales que tenemos nosotros. Estamos hablando de un país con grandes inversiones, con grandes conocimientos de investigación, que del desierto son capaces de producir vegetales. Y ellos son los suplidores principales de España. No somos nosotros los principales, son ellos. Marruecos es el principal exportador de vegetales a Europa. Pero la República Dominicana tiene como observador a la República Popular de China y tiene como observador a la República, ahora recientemente a Rusia. Y precisamente yo, siendo presidente del Parlamento Centroamericano, fui quien me tocó llevar la voz titánica y la gestión política que se tiene que hacer para poder conseguir la incorporación de esos países. Me tocó primero, que no era directivo, pero ejerciendo un liderazgo dentro del Parlamento Centroamericano, me tocó llevar a China, conjuntamente con otros compañeros diputados y diputadas de Centroamérica. Pero en la República Dominicana y en la mayoría de los países yo era el mensajero, portador de esa idea importantísima para la integración de los pueblos, traer a la República Popular China al Parlamento Centroamericano, llevar también a Rusia, a la Duma rusa y a la Federación de Rusia, llevarla también al Parlamento Centroamericano. Ahí me tocó, siendo presidente, llevarlo. Me tocó ir a la Embajada Norteamericana para tener el conocimiento y el diálogo apropiado de lo que se estaba haciendo, para que la propia Embajada Norteamericana entendiera cuál es nuestra agenda de integración. Me tocó ir a la Embajada Norteamericana en República Dominicana y me tocó tener conversaciones diversas en diversos países. En ocasiones me ha tocado ir a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Creo que soy el único dominicano que no en función de un cargo de gobierno, de Estado dominicano allá, ha ido a la Organización de las Naciones Unidas a tener vocería, porque son los países los que tienen su representación, y yo no fui como representante de un país, sino que me tocó ir como representante del Parlamento Centroamericano, y porque precisamente nosotros tenemos el más grande estudio sobre el asunto migratorio en los países. Las caravanas centroamericanas que van desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, hasta Guatemala, incluyendo lo de República Dominicana, que se unen también en Guatemala para ir a México, marchando a pies, para de México, de la frontera de Guatemala a México, trasladarse entonces a frontera de los Estados Unidos. Nosotros hemos tratado ese tema y nosotros fuimos propiciadores en la primera cumbre mundial de migrantes que se realizó en el año 2017 en Marruecos. Y entonces me correspondió a mí con una mujer extraordinaria salvadoreña, Irma Amaya, una guerrera combatiente revolucionaria del Salvador. Me tocó a mí ir ante Antonio Guterres, que es el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, para tratar el tema migratorio, para explicar lo que en años, Wilson, la IGM o la Organización de las Naciones Unidas todavía no había determinado, destacado o no había asumido que el problema de las migraciones se origina precisamente en el desempleo y en la baja calidad de vida de los ciudadanos. Y con un pronunciamiento que nosotros hicimos en nombre del Parlamento Centroamericano en Marruecos, en la cumbre mundial, donde estaban todos los países, República Dominicana estaba ausente.
ausente de manera oficial por el Estado Dominicano. En el año 2017 estuvo ausente y yo vi el podio de la República Dominicana. Y desde el podio de la República Dominicana, henchido mi corazón, salté y pedí un turno cuando 14 haitianos hicieron una embestida consecutiva con la República Dominicana en turno de 3 minutos cada uno. Y yo le dije, estoy en una situación desigual porque a mí me van a dar 3 minutos. Sin embargo, 14 han hecho uso de la palabra, 14 haitianos en contra de la República Dominicana en situación migratoria. Me da pena, lástima que la República Dominicana no tuvo representante oficial por el Estado Dominicano, que es quien lleva la política migratoria. Pero con ese pronunciamiento que hicimos allí, eso nos catapultó y nos permitió llegar precisamente desde el barrio San Pedro a la Organización de las Naciones Unidas para explicar las causas y consecuencias de las migraciones en la caravana centroamericana. Su origen está en la crisis del café, por ejemplo, en Centroamérica. La crisis del café, ¿cuál es la crisis del café? Que Honduras, El Salvador y Guatemala y Nicaragua producen muchísimo café en abundancia. La economía depende. Pero entonces, ¿cómo lo venden el café? Oh, pero ven acá, una libra de café en un pueblo centroamericano cuesta $1, una libra de café. Una libra de café tiene 50 tazas de café. Entonces, en Europa vale 6 euros. Ellos le exportan el café a Europa por $1 una libra y aquellos venden por 6. Una cadena económica desigual. Cadena de distribución. Entonces la cadena de distribución y la cadena de mercado en el mercado mundial, internacional, es desfavorable para nuestros países. Entonces nosotros estamos en el Parlamento Centroamericano representando a la República Dominicana conjuntamente con 19 más diputados, precisamente para hacer intervenciones y defensa de la República Dominicana en cada uno de esos temas. Yo siempre he valorado ese tipo de mecanismo social, el Parlamento Centroamericano y otras agrupaciones que hay de integración, porque soy de los que digo que el concepto de soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Los Estados Unidos y los grandes países se quejan de las migraciones, pero las migraciones son el producto del empobrecimiento de las grandes potencias a los pequeños países que le quitan la esperanza de vida, como es el caso de Centroamérica, con una economía bastante deprimida y que estoy seguro de que ese órgano, como lo es el Parlamento Centroamericano y el órgano en conjunto, el banco podría hacer un gran trabajo en la parte de mover las economías dentro de lo que son los países signatarios y hacer un buen trabajo allí. Siempre he validado ese tipo de organismo porque la diplomacia, hay que reconocerla, está en crisis. Los representantes diplomáticos no frecuentemente, es uno por país. El eje de acción de la política de integración prácticamente están ausentes, más bien una figura protocolar de un país, un embajador. Y más bien un encargado de negocio para aquel ciudadano que se interese en invertir en el país, pues venga aquí de manera particular, pero no a nivel de integración. En el caso de los diputados al Parlacén, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuántos son ustedes? 20. 20. Todos los países tienen 20. Todos los países tienen 20. ¿Verdad? Pero son gente del pueblo, militos de aquí de San Francisco de Macorís, Barrio San Pedro, ahí todos los demás pertenecen a provincias, a Santo Domingo, es decir, tienen un contacto con la población, con el sentir del pueblo, además de que fueron electos. Van allí y tienen un concepto más acabado, no es la idea de un embajador, es la idea de 20 hombres y mujeres dispuestos a trabajar en lo que es la integración. Mira, existe el continente. Un caso, por ejemplo, existe, porque es un asunto de representación.
y de mucha gente que se siente celosa porque quisieran ser ellos los representantes. Si ellos fueran los representantes, se sienten bien. Sí, Y entonces imperial. Ahí nace la especulación, la envidia, muchas cosas a las que ya yo soy inmune. Fíjate, existe el componente, el Eurolac, que está en dos componentes, componente europeo y componente latinoamericano. En la República Dominicana es bastante desconocido el Eurolac. Me quiero decir en el pueblo común, porque en la diplomacia sí se conoce, y se conoce en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, a nivel de Estado, sí se conoce. Pero resulta lo siguiente, yo fui seleccionado hace un tiempecito como vicepresidente del Eurolac, para yo representar el componente latinoamericano conjuntamente con el presidente, que en este momento es el presidente del Parlamento Centroamericano, un extraordinario ser humano, un joven de 42 años, presidente del Parlamento Centroamericano, precisamente miembro del Partido de Nuevas Ideas de El Salvador, de Nayib Bukele. Y en esa elección, esa participación de nosotros allí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Representando a América Latina, representándola en Europa, para que los temas que se tratan, se legislan en el Parlamento Europeo, puedan ser impulsados desde Latinoamérica hasta el Parlamento Europeo. Exactamente, que eso no lo puede hacer un embajador. Lo que quiero señalar es la importancia que tiene para la República Dominicana y para todos los países del área la representación legislativa de personas activas. ¿Qué no me gusta de esta parte? Que Dominicana, aún siendo signataria, no hay un mecanismo que conmine, por ejemplo, al Congreso Nacional nuestro o de cada país en asumir, es decir, de que sea vinculante. Lo que ustedes aprueban allá sea vinculante con los estados signatarios. Esa es la debilidad. Esa es la gran debilidad que yo le advierto al Parlamento Centroamericano. Esa es la gran debilidad. Porque de ser no en así, República Dominicana, en todos los países. En todos los países. Porque de ser así, estaríamos uniendo los pueblos de América. Y no estamos diciendo que estamos borrando las fronteras, mira, sino que le estamos fortaleciendo. La verdad que uno se sorprende cuando uno ve actitudes desde el poder incluso, sí, que no aceptan, que no admiten las condiciones que tienen los diputados del Parlamento Centroamericano en calidad comparativamente con congresos nacionales de otros países. No voy a decir de la República Dominicana, de todos estos países. Cuando se fue a conocer la ley de extinción de dominio de la República Dominicana, sí, me tocó a mí representar al Parlamento Centroamericano y al país en Austria. Y mis homólogos acompañantes fueron el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado a la sazón, y el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvo Bauta Roja, recuerdo, y Farideh Raful, que fuimos en la primera misión, los senadores, yo viajé con los senadores, y al otro día viajaron los diputados con Pacheco. Fíjate, nosotros en esas largas horas, en ese viaje tan largo, de aquí a Europa, fue mucho lo que hablamos. Y ellos me dicen a mí que ellos están tratando de meter en el Congreso Nacional la discusión sobre la ley de extinción de dominio. Y yo le contesto, el Parlamento Centroamericano hace 2 años que conoció la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, explícame eso, me dijo don Eduardo Estrella, que es un gran amigo mío antes de estar en el Senado. Dice Eduardo, explícame eso, Gori. Cuando yo le expliqué a Farideh, a él y a Bauta, en el aeropuerto de Madrid sentado, que duramos 3 horas, esperando una interconexión, me dice, no, pero entonces el Parlacén está produciendo cosas que en la República Dominicana no dicen. Digo yo, cuando terminamos me habló aparte, me abraza y me dice, mándame documentos que ustedes tienen para nosotros conocerlo allá.
Pero, te digo, si pero te voy fuera a citar otro vinculante, caso para que tú veas. Te voy a citar otro caso. Porque el Parlamento no tiene las condiciones que tiene propias y que no se difunden por asunto de carencia económica también, porque no paga una publicidad. No tiene presupuesto para facturar publicidad, ni no tiene presupuesto para hacer también una campaña de relaciones públicas importante. No la tiene. Y todas las instituciones tienen que tener, porque la comunicación, la publicidad, es parte de la gestión que tú haces. Y hay que cacarear el huevo, nosotros no tenemos cómo. Entonces, fíjate que te agradezco que tú me traes este programa, pero yo he escuchado hoy muchos programas de este canal y plataforma hablar sandeces, hablar porquerías, de cosas que no conocen, Y hay 20 diputados que lo pueden invitar en cualquier momento y van a estar en la disposición de que van a ir a explicar lo que es el Parlamento Centroamericano. Entonces, nosotros en San Francisco de Macorís tenemos el privilegio de que a mí me ha tocado liderar el Parlamento Centroamericano en todas sus facetas. Yo terminé mi ciclo, porque yo empecé siendo diputado, yo continué y fui secretario el más votado, continué, fui vicepresidente el más votado, continué y llegué y he sido vicepresidente del Parlamento Centroamericano en 3 ocasiones, secretario en una, y también en este momento soy vicepresidente de nuevo y ya fui presidente, que para tener presidente hay que tener votos. Y ser presidente entre 124 diputados, porque son 120, pero habían 4 que son por la condición de expresidente. Por ejemplo, estuvo Danilo Medina, estuvo como diputado para la CEN, siendo expresidente, y Margarita Cedeño. Ahora está como diputada oficialmente por su partido, pero anteriormente estuvo como vicepresidenta. Y así en otros países hay vicepresidentes y presidentes que son parte del Parlamento Centroamericano. Entonces, nosotros desde allí, lo que hemos impulsado en beneficio de la comunidad dominicana no se visibiliza. Te cité el caso del Congreso con la ley de extinción de dominio, pero el aporte del Parlamento Centroamericano en muchos temas y en muchos aspectos que no es tan visible afuera, pero sí está actuando en el Congreso de la República. ¿Tú sabes por qué? Sin ser vinculante, que es el tema, que no tenemos la vinculación. O sea, para explicar a los televidentes, eso significa que las decisiones que toma el órgano, el Parlamento Centroamericano, no obligatoriamente tienen que ser asumidas y cumplidas por el Congreso de la República Dominicana o por el gobierno de la República Dominicana. No necesariamente. Pero a mí me da alegría que muchos de estos temas, después que son debatidos allí, entonces llevan un proceso. Allá no lo hacemos como lo hacen aquí, que lo someten, tienen mayoría y ganan. Allá no lo hacemos así. Allá procuramos el consenso. La discusión primero, la discusión. Que eso enriquece. Con asesores internacionales con conocimiento de los temas. Con los órganos del sistema de integración actuante también. Si hay que hacer, no solo ir a hacer una vista pública, no. Si hay que hacer en Guatemala, en Panamá, en cualquiera de nuestros países, si hay que hacer un laboratorio para poder aprobar y conocer de un tema, si hay que hacer un foro, si hay que buscar expertos internacionales de nuestros países aliados y observadores, nosotros lo hacemos. Y el Parlamento Centroamericano invierte recursos en ese tipo de cosas para producir con calidad. Nosotros tenemos de los mejores asesores en materia de medio ambiente, en materia económica, en materia de integración, en materia de conocimientos culturales y literarios, en todos los aspectos de desarrollo humano, nosotros tenemos personal capacitado allá en Guatemala y tenemos asesores de diferentes países para producir leyes, para producir la legislación mejor que le conviene a todos los países. La prohibición del matrimonio infantil es un daño que lacera permanentemente a las sociedades, a las
sociedades de todos nuestros países. En el Parlamento Centroamericano nació precisamente la prohibición del matrimonio infantil, o sea, el casamiento entre menores o con la participación de uno de los dos. La legalización de la violencia. Que eso es ilegal. Claro. Y eso trae la promiscuidad dentro de las relaciones la trata tempranas. de personas. Y los desórdenes más grandes que tienen los vecinos haitianos es precisamente la promiscuidad y precisamente los nacimientos, los niños productos de menores. Entonces, en la República Dominicana, siempre yo la enaltezco, siempre yo la propago. La diputada, excelente diputada, es presidenta del Parlamento Centroamericano, Silvia García Polanco, es la proponente de esto. Sin embargo, cuando llegó al Congreso ya se conocía ya en todos los países, pero cuando llegó a la República Dominicana, visto por periódico y visto en todas partes, entonces aparece en primera plana que el Congreso de la República Dominicana, Cámara de Diputados, aprueba una iniciativa presentada por mi amigo, el exdiputado José Horacio. Entonces, José Horacio presenta la propuesta. Yo me doy cuenta que está cursando y yo, que era vicepresidente, lo llamo. José Horacio, hermano, ¿cómo está? Mira, diputado, te felicito. El tema de la prohibición del matrimonio infantil es un tema excelente. Te quiero sugerir que te comunique con la diputada Silvia García o que vaya a la bitácora del Parlamento para que tú veas que ya nosotros aprobamos esto allá en Centroamérica y usted lo va a conocer en este momento y te podemos aportar mucho. Humildemente, si quiere, pasa por el Parlacén y así podemos enriquecer esto. A los 3 días yo decirle eso, fue aprobada la ley. Se aprobó y buena ley. Ahora el Parlamento Centroamericano la conoció con mucho más tiempo y podía aportarte y ayudar para bien del país. Entonces, como no somos vinculantes, es el tema, como no somos vinculantes, entonces cosas como esta no están en el Congreso Nacional. O sea, la producción de excelentes diputados del Parlamento Centroamericano en cuyo órgano regional el gobierno de la República Dominicana invierte recursos. Esos resultados el Estado. No le está costando dinero, pero no lo están aprovechando. Sí, porque también tenemos el complejo de Guacanagarí, que es bueno lo del otro. Aquí somos muy dados, y esta parte la pongo yo, de ir al Departamento de Estado y tomar las peticiones. Sí. Y esas peticiones convertirlas en un anteproyecto y un anteproyecto que se aprueba a la luz de las grandes potencias. Como aquí hay muchos proyectos de ley y muchas leyes que se hacen a la luz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. No se fijan en la gran fuente que hay, enriquecedora, como lo es el Parlamento, porque en el Parlamento no solo se recoge la voz del país, de la República Dominicana, es de Centroamérica. Entonces, el aporte de cada miembro de las diferentes culturas centroamericanas te van a enriquecer un proyecto. Eso es como tú decir, coger los mangos bajitos. Si el Congreso Dominicano cogiera esos proyectos de leyes, los estudiara, los analizara, los importantizara o de una manera de Estado se lograra una vinculación entre los congresos y entre el Estado, pues sería mucho más productivo. Yo conozco varios de los proyectos que ustedes han aprobado y que han sometido y le he dado seguimiento casi siempre y reconozco los grandes aportes que ustedes le hacen al país como diputado al Parlamento Centroamericano y lo importante que es, sobre todo, la integración de República Dominicana. Ahí. No podemos vivir de espaldas, señores. Los embates que hay a nivel de los intereses de las grandes potencias nos quieren borrar el concepto nación de la mente de los países tercermundistas. Porque se creen que las naciones grandes son las verdaderas naciones. Nosotros somos una nación. Ahora, tenemos que estar integrados para poder combatir los grandes embates y, sobre todo, aprovechar el mundo de oportunidades, por ejemplo, de los mercados. Mira, por ejemplo, el ejemplo que tú pones del caso de los medicamentos.
Los que conocemos el mundo de los medicamentos sabemos los niveles de avance que hay en Centroamérica. Y sobre todo el nivel de los precios de los medicamentos en Centroamérica son bastante asequibles. Con lo que tú te compras aquí una caja de medicamentos, fácilmente te compras 3 y hasta 4 en Guatemala o en El Salvador, en uno de esos países. Porque no existe el nivel de especulación y de corrupción que existe aquí en el área de la salud en todas sus aristas. En el estado, en esos estados se ha desarrollado un nivel de salud y un nivel de desarrollo de moléculas con sus bioequivalentes, sustancias activas muy buenas. Por ejemplo, Promesecal no era la botica que teníamos 40 años atrás. Claro. Promesecal tiene medicamentos de calidad. Yo conozco la farmacología de Promesecal y conozco la fuente donde compran sus medicamentos y sé la rigurosidad en la selección de la incorporación de esas sustancias al catálogo que ellos le presentan a la población. Son medicamentos de calidad. Y cuando tenemos un parlamento que está vigilante a esto, pues nos permite tener acceso a ese mundo de oportunidades, hacia otro mundo de oportunidades. Esas migraciones, yo siempre he dicho, analicemos las migraciones no desde el punto de los pasos, sino desde el punto de la motivación. ¿Qué motiva a los centroamericanos a ir a Estados Unidos? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo obliga? ¿Qué lo conmina? Esa migración no comienza en los países de Centroamérica. Esa migración comienza en las malas políticas económicas implementadas por las grandes potencias, comenzando por los propios Estados Unidos, que se ha querido enriquecer empobreciendo los pueblos de América, desintegrando los pueblos de América. Y la clave de nosotros está el día que logremos integrar los pueblos de América. Precisamente. Por eso nosotros somos abanderados de la integración. Y yo te puedo decir, yo soy un abanderado de la integración estando en el Parlacén y sin estar en el Parlacén. O sea, yo tengo que defender, obviamente, al Parlamento Centroamericano porque es el órgano al que yo pertenezco. Pero también, aparte de eso, en la defensa de la República Dominicana, en la defensa de los intereses de la República Dominicana y de nuestras comunidades, hay que decir que es que hay beneficio. Es que hay beneficio, pero nosotros necesitamos que la sociedad tenga también un despertar en ese sentido, que la gente, que llegue a la conciencia. Nosotros tenemos aquí, cerca aquí, 3 universidades. Sí. Ninguna universidad de esta ha dado una conferencia sobre la integración centroamericana y conocen y tienen facultades de derecho para hablar de comercio, internacional, para hablar de derecho internacional, para hablar de integración de los pueblos y de legislación. No han dado nunca una conferencia, o sea, los maestros... Pero lo de menos es que nuestras universidades, y en esto le voy a echar la culpa a 2, porque la otra es muy reciente, el ISEN. Sí, correcto. Le voy a echar la culpa a 2. ¿Tú sabes el capital circulante que hay en San Francisco de Macorís? San Francisco de Macorís es un pueblo que mueve capitales. Y aquí no se ha hecho un estudio de factibilidad. Ayer vi que inauguraron el pasado viernes un centro de café para un valor agregado que tengo que pedir el informe para estudiarlo, porque solamente vi la información de la inauguración y no explica en qué consiste el valor agregado para el café, para la exportación sobre todo. Es decir, y aquí no se hacen estudios para ponerlo en manos de los inversionistas, para orientar una economía y fortalecer y provocar ese crecimiento, llevarlo y convertirlo en un nivel de desarrollo. Porque las instituciones académicas se han quedado en las 4 paredes. Las universidades no son para dar cátedras, son para hacer estudios. La investigación. La investigación. Aportes al Estado y a la sociedad. La investigación. Y déjame decirte que tenemos profesionales muy buenos. Claro. Y que nuestras universidades son muy buenas también. Sí. Son buenas, pero yo puedo Tienen una debilidad. Pero tienen esa debilidades, obviamente. Claro. Y yo estoy seguro que si
ellos están viendo algunos de estos que tienen responsabilidad del programa, lo van a tomar en cuenta no como crítica, sino como una sugerencia, como aporte, porque el desarrollo de nuestra región, de nuestra provincia y de nuestro San Francisco de Macorís, tiene que estar cimentado precisamente en la educación superior. Exactamente. En esa educación superior. Entonces, yo creo que hace falta más investigación. Señores, mira, las grandes nosotros, investigaciones, ¿dónde salen? De Harvard, claro, Cambridge, claro. Oxford. Entonces, no podemos llegar a ese nivel, pero sí nosotros, tú citabas el movimiento económico que hay aquí en San Francisco de Macorís, en toda esta región. Una región fértil, totalmente. Un crecimiento exuberante. Pero pues, citemos el caso del cacao. Nuestro cacao, el mejor cacao orgánico del mundo. Del mundo, sí, señor. No producimos mucho, pero producimos el mejor. Entonces, son pingües los beneficios para quienes están en la cadena de distribución. Pero lo mismo que expliqué en la Organización de las Naciones Unidas, el problema está en la cadena de comercio, en la redistribución, esperando que la economía crezca para que desparrame. No, tú eres un productor directo de cacao, pequeño, mediano, y tú tienes que beneficiarte. Aquí no se benefician ni los medianos. El peor error que tenemos los países tercermundistas es la visión tradicional de la producción. Sí, y del manejo del rubro. Lo venden en la flor. Lo venden en la flor. Cosecho café, ¿verdad? Tengo la misma máquina de pulpadora, la misma máquina lavadora. No, si acaso sí, hay una porque se yo para el campo, exactamente. La metemos en saco y bajamos y lo vendemos. Aprovechamos que valga 2 o 3 pesos más y lo vendemos. No pensamos en el valor agregado del café. Mira. No pensamos en el valor agregado del arroz, aquí, del cacao. En esta provincia, en esta región, grandes compras de cacao de las que hacen aquí, nosotros somos responsables. Los comercializadores de cacao no lo saben. Y los productores de cacao menos. Pero nosotros del Parlamento Centroamericano somos embajadores del cacao. Yo visité el embajador de Taiwán antes de que llegara a China aquí, un extraordinario embajador. Y lo visité con el alcalde actual, Alex Díaz. Yo fui con él, lo llevé donde el embajador, lo presenté y hablamos del desarrollo de San Francisco de Macorís. Él sabía más que nosotros de cacao. Nos dio cátedra de cacao. Del cacao nuestro. A Alex Díaz y a mí. Y estaba con nosotros un conocedor que nos acompañó. Ahora recuerdo, estaba con nosotros Adelso Miese también. Y mira, déjame decirte que producto de esa conversación, ya cuando terminamos la conversación, cuando venimos saliendo, el embajador me dice, pero ustedes producen cacao. Porque estábamos hablando de cacao, pero ustedes producen cacao. Yo le digo que sí. Y dice, dime quiénes son los que comercializan el cacao, porque yo necesito que me comunique con uno que sea grande, porque yo tengo para comprar cacao, mucho cacao, para comprar mucho cacao, que necesitamos. Precisamente el alcalde llamó a uno de los principales casas comerciales aquí, exportadoras de cacao, se pusieron en contacto y ahí nació una gran compra, un gran comercio. Exactamente. Porque entonces, eso es, porque nosotros, por ejemplo, en la parte de la integración comercial, nosotros hacemos que la República Dominicana también tenga. Pero imagínate, si existe un gran productor de un rubro que es fuerte y que tiene capacidad, como tú dijiste, no es que tenga capacidad de producirlo, que tenga capacidad de producirlo y en también calidad, hacer el procesamiento para exportarlo. Nosotros somos catalizadores, pero lo tenemos. Pero si ustedes hubiesen contado con una cooperativización de los productores de cacao, en vez de ir y fortalecer a nuestros amigos, lo hacen mediante esa cooperativa. Sí. Eso es lo que nosotros propiciamos. Y más gente se hubiese beneficiado del rubro. Porque el problema nuestro es que... En este caso es una compra inmediata. Exactamente. Pero diferente. nosotros tenemos que hablar mucho de lo que es la integración. Señores, así como hablamos de la integración centroamericana, tenemos que hablar de la integración nuestra, que estamos desmembrados, que lo que hacemos aquí no se entera allí. Y vivimos de la descalificación en vez de vivir de aprovechar lo que otros hacen y asumirlo para nuestras propias experiencias. Y con el tema del desarrollo educativo, tú te preguntas, ¿cuántos economistas hay
en esta región. ¿Cuántos economistas hay en San Francisco de Macorís? Nosotros no tenemos economistas. Tenemos, pero no se dedican a eso. No, nosotros no tenemos. Nosotros tenemos quizá Licenciado en Economía. 4 o 5 licenciados en Economía que son egresados de la UAS o egresados de Ucamaima. Pero nosotros no tenemos economistas porque nosotros no tenemos una escuela de economía aquí. Exactamente. Y hace falta porque nosotros somos de los que más movemos la producción en la República Dominicana. Estamos hablando de producción agrícola y estamos hablando y la pecuaria. De que tú desde aquí, esta rica tierra, necesitan precisamente del auxilio de la ciencia para que eso tenga realmente beneficio que pueda ser devuelto a la ciudadanía. Bien, nosotros te vamos a pedir un permisito. Parte del esquema de nuestro programa también son los comerciales, que son los que lo sustentan, nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos vamos a hablar del rol que ustedes han jugado en la crisis de Venezuela y cuál es la posición del Parlacén frente a las relaciones dominico-haitianas. Después de la pausa regresamos. Ustedes no se muevan. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal. Denle la campanita y estará pendiente a y otras importantes conversaciones. Conversábamos con nuestro querido hermano Ramón Emilio Goris, amigo de infancia, señores, más de 40 años, ¿verdad, Milito? Sí, yo chiquito y tú grande. No, siempre, yo chiquito. Pero... Si tú no ibas, mami no me dejaba ir. Milito era uno de nuestros líderes, señores. Detrás de cada hombre hay una historia. Y yo que conozco la historia de Ramón Emilio, sé lo rica que es. Gracias a Dios. En tus aprestos siempre por una juventud sana, como trabajaste en los años de pastoral juvenil, siendo un alto dirigente de la pastoral juvenil y fundador de la parroquia María Madre de la Iglesia. Sí. Te ideaste una vez una semana juvenil. Semana juvenil. Que no era una semana juvenil, que eran 2 semanas juveniles en una semana, porque hacíamos una justa deportiva todas las tardes. Una justa deportiva que con todo el presupuesto que ahora se maneja no estuvo el impacto que estuvimos esa vez, sí. Esas veces. Hay que darle los créditos ahí también a mi compadre Cucho Mercedes, claro, éramos un equipo. Y a El Éxito, que era un gran apoyo. Y a El Éxito Paula, sí. Exactamente, también estaba Osoria. Los tiempos de Osoria, de Julio César Corniel. Sí. Muy bueno. Y éramos un equipo porque en las noches teníamos siempre una charla que casi siempre nos tocaba la coordinación y la moderación de la misma. Y llevábamos dirigentes políticos connotados, senadores, diputados, a dar conferencias, médicos a dar conferencias. Y terminábamos, también llevábamos obras de teatro, llevábamos presentaciones artísticas como Lino Palma una vez, en una ocasión. Si tú te das cuenta, eso que nosotros hacíamos es lo que siempre se hace falta hacer en este momento. Exactamente. Y nosotros hacíamos una semana juvenil, señores, con unas premiaciones, ¿tú te acuerdas de esas premiaciones? Sin presupuesto, con donativos. Lo lográbamos gracias, por ejemplo, a Luis Esmordot, a Lolito Mena. Sí, siempre habían algunos aportes pequeños. Siempre habían pequeños aportes. Pequeños porque son tacaños aportando también. Sí. Pero siempre algo daban. Algo daban, sí. No, yo de Luis no me quejo, de Luis Esmordot. No, doctor, no. No, yo no me quejo porque cuando necesitábamos, por ejemplo, que conseguíamos el cabezote de patana en un lado y la cola de patana en otro. Que con Eladio Romero Santos y Jacqueline armábamos el equipo de sonido para hacer las marchas de la juventud. Óigame, señores. Luis Esmordot, un hombre de servicio siempre, toda la vida. Es de ahí que nosotros venimos, no es de ahora. Sí. Ramón Emilio Goris, cariñosamente Milito, ¿cuál es la posición del Parlamento Centroamericano con
Venezuela, la situación de Venezuela, la crisis postelectoral? Mira, Wilson, lastimosamente te tengo que decir que yo en el Parlamento Centroamericano, el liderazgo del Parlamento Centroamericano veía venir la crisis en Venezuela, porque nosotros participamos en Rusia en una cumbre, la cumbre latinoamericana, Rusia-Latinoamérica, y en esa ocasión tuvimos varias reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque las relaciones del Parlamento Centroamericano reglamentariamente son precisamente con las asambleas nacionales de los países, con los congresos de los países de manera primordial. Entonces, en esa relación ellos estaban aspirando, en ese momento nos hicieron varias invitaciones a que nosotros fuéramos a Venezuela, a la Asamblea Nacional, para ellos reincorporarse como observadores del Parlamento Centroamericano. Pero precisamente nosotros decidimos no ir a Venezuela porque ya se estaba avisorando lo que hoy es una gran crisis venezolana en materia de gobernabilidad. La situación en Venezuela nace en el mismo momento que se pacta, que se acuerda, que se hacen unos acuerdos, valga la redundancia, entre el gobierno venezolano y los Estados Unidos. Precisamente en la reunión de Qatar se hizo el acuerdo para la gobernabilidad allí y para que se produjeran unas elecciones libres en Venezuela. Pero eso fue como pactado y firmado con mala fe. Y como no hubo el interés de que se solucionara la problemática de la democracia en Venezuela, tenemos dos sectores que no creen en la democracia. Probablemente en los análisis que tú has escuchado y que tú has tenido, no has escuchado eso que yo estoy diciendo en este momento. Tenemos dos actores que no creen en la democracia. Lo primero es que tú tienes una franja llamada democrática participante de la OSCA, que no hace nada que no sea lo que dice la OSCA, la Organización Demócrata Cristiana. Si tú le dices a Edmundo González Urrutia cualquier cosa, él tiene que consultarlo con los que dirigen la OSCA. Y la OSCA tiene que consultarlo con lo que dice Estados Unidos de Norteamérica. Porque entonces el interés que tiene los Estados Unidos de Norteamérica de incidir, de dirigir más que a Venezuela a la riqueza venezolana, no permite la democracia, porque inmediatamente está incidiendo, interviniendo en las decisiones, ya no es democracia, ya no es democrático. La democracia no es hacer lo que yo digo. De la misma manera, Rusia y Cuba tienen una alta incidencia en las decisiones que tome Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro es un dictador unipotente desde su punto de vista. O sea, la concepción que tiene, que pasa de ser un Estado, de un Estado democrático a un régimen, es precisamente por ello. Estoy hablando aquí desde la imparcialidad, que es difícil ser imparcial, es difícil, pero hay sus excepciones. Y como yo no tengo mordaza para hablar ni para favorecer a los Estados Unidos, ni para favorecer necesariamente a sectores liberales de izquierda, no tengo ese compromiso porque yo soy un libre pensador y porque pertenezco al Partido Humanista Dominicano, que es un partido democrático y que es una organización política con principios y valores enarbolados en la República Dominicana,
del humanismo cristiano integral. Por lo tanto, lo que nosotros nos atañe es precisamente la humanidad, el hombre, el ser humano. ¿Qué es lo que nadie está pensando en Venezuela? En Y ahí Venezuela no está está pensando en el es- petróleo, en las riquezas ¿Entiendes? minerales del subsuelo No, venezolano. Estados Unidos, no es que Estados Unidos quiere ir a Venezuela a resolver problemas de democracia. No, No es que Estados Unidos quiere ir, no, Estados Unidos quiere ir a aprovecharse de las grandes riquezas naturales que tiene ese país. Eso pudiera estarlo diciendo aquí una persona opositora de Estados Unidos, pudiera estar diciendo lo que estoy diciendo en este momento. El domingo Ahora, pasado tenía un el politólogo otro venezolano. grupo, el otro, pro Rusia, que tengo grandes China. amigos en Rusia, ¿verdad? Y Cuba principalmente. China es más tranquilo. China lo que le gusta es que progrese Su mercado, negocio. su mercado. China lo que quiere es que su mercado progrese. Sí, sí, sí. China no quiere guerra. No. China quiere es que progrese su mercado. platiquito. Pero tiene que defenderse porque quien tiene riqueza también tiene su seguridad y Tiene su que ser protección. guapo, tiene que ser guapo. Pero su incidencia política no es tan pronunciada, no deja de serlo, pero no es tan pronunciada. Entonces, en este tema, lo que existen, en buen conocimiento, si habláramos del asfalto para arriba, hay que decir, lo que existen aquí son dos bandos que quieren apoderarse de un país, gobernar un país en desmedro del otro. O sea, no ha habido una propuesta salomónica, no ha habido un interés político que no sea el gobierno yo o gobierna mi sector. Entonces Nicolás Maduro se ha impuesto a la fuerza a través de unas elecciones totalmente irregulares, y el otro sector, si lo dejaban hacer el fraude a ellos, lo habían hecho ellos también. Y el Pero ellos tejido no pudieron social hacerlo. venezolano también como que está de espalda a las crisis, por ejemplo, la clase profesional, la clase intelectual y la clase económica de Venezuela. Wilson, lo que pasa es que cuando pasa de un sistema democrático a un régimen, ese régimen, su bandera principal es amedrentar, opacar. Y decir no que solo con todo las está armas, bien. y no solo con las armas, sino con el estrangulamiento, porque Sí, por ejemplo, entonces, una medida para económica evitar- puede sacar un empresario y llevarlo a la quiebra, por ejemplo. Exactamente, pero Por para eso- evitar situaciones, el empresariado de Venezuela, bastante diezmado ya, la clase profesional, que es una cantera de profesionales que es ahí por décadas, de Muy buenas buenos. universidades, de buena formación, Sí. que no se está siendo aprovechada en este momento. Esa gente ha tenido que tener lo que escribió mi gran amigo fallecido, Ricardito Rojas Espejo, Que en la gloria fuga esté. del cerebro. Sí. Ahora la Gloria fuga del cerebro, muchos aquí, liberales, llamados progresistas de izquierda, llamados así, que no lo son, es llamados así, dicen entonces que la fuga del cerebro existía en la República Dominicana en los años Balaguer. Ahora cuando sucede en Venezuela no lo están viendo. Entonces, así sucede en muchos países. Es que no es fácil la sobrevivencia. Cuando la gente está cercada, no encuentra qué hacer, como El es el caso coaccionamiento de las libertades. de estos ciudadanos, buenos ciudadanos, ejemplares ciudadanos de Venezuela. Y yo estoy hablando aquí de Venezuela, yo estoy hablando de Rusia, yo estoy hablando de Cuba, pero que yo he estado en la vivencia de todos estos sistemas. O sea, no es que yo lo estoy viendo en los periódicos. No es que yo he estado ahí, Con juicio crítico. con juicio crítico. Y he estado, como le digo yo a mis amigos de izquierda, yo he estado en las tres Cubas. En la Cuba de Fidel, en la Cuba que quiso abrirse al mundo, al comercio, de empresarios cubanos que los hay, y en la Cuba que está en el lodo, que no tiene que comer, que no tiene con qué alumbrarse, y que toda la culpa viene, también tiene culpa, pero toda no se la podemos tirar al bloqueo. Que por cierto hay que celebrar que Estados Unidos sacó de la lista de terrorismo Sí. a Cuba. Que de Eso hay que manera injusta, celebrarlo, que de manera pero injusta eso hay la que tenía. celebrarlo con la esperanza de que un día puedan salir del bloqueo, porque yo no apoyaría nunca ni el bloqueo a Venezuela, ni el bloqueo a Cuba, ni a ninguno, yo no lo apoyo. Sin embargo, desde el punto de vista ya de nosotros como órgano regional, como Parlamento Centroamericano,
no hemos logrado tener un documento de pronunciamiento consensuado por mayoría. Con toda sinceridad, lo que sí nosotros tenemos un fuerte bloque de izquierda, porque allá están, las ideologías están en el Parlamento Centroamericano libremente y convivimos bien, con mucho respeto. Fíjate bien, el GPI se llama, Grupo de Izquierda Parlamentario, GPI, va a sacar un pronunciamiento en el día de mañana. El presidente del GPI es de aquí, de República Dominicana, pero está liderado principalmente por Nicaragua en el Parlamento Centroamericano y algunos compañeros de El Salvador y de todos los países, pero ellos tienen un pronunciamiento sobre el caso de Venezuela y tienen un pronunciamiento sobre el caso de Cuba ahora que salió de la lista de terrorismo. Nosotros tenemos un grupo de derecha dentro del Parlamento Centroamericano, que este grupo, el UDI se llama, Unidad Democrática Internacional, UDI. Este grupo parlamentario está totalmente a favor de la victoria de Edmundo González y de María Corina. Sin embargo, en el grupo de centro no se ha podido lograr. Es el grupo mayoritario, es el grupo al que yo pertenezco también, y la mayoría de los dominicanos pertenecemos a ese grupo, y no hemos logrado un consenso en el Parlamento Centroamericano para hacer un pronunciamiento para participar de la crisis venezolana. Sin embargo, nosotros tenemos miembros del Parlamento Centroamericano que fueron invitados. Yo fui invitado y no participé a la toma de posesión de Venezuela, a las elecciones de Venezuela también. Tampoco participé, fui invitado. Hemos sido invitados a las conferencias que hizo Venezuela con los pueblos latinoamericanos, donde participaron, de aquí de República Dominicana participaron varios políticos, amigos y diputados del Parlacén. Y nosotros convivimos democráticamente, con mucho respeto a ese tema, pero no hemos logrado, reitero, un tema de consenso. El criterio que te di es el que yo percibo, no es el institucional. El que yo percibo, el que yo analizo, que lo discuto con los propios hombres de izquierda y con personas con visión democrática. Nosotros creemos que el vicio de este proceso electoral que se dio en Venezuela, en el cual todavía el que ya fue juramentado como presidente, Nicolás Maduro, no pudo presentar las actas de votación, siendo el presidente de la República. No pudo presentarla. Si no la presentó es porque no la tiene o porque no le favorecen. Entonces es muy lamentable la situación de Venezuela y en definitiva, Wilson, lo que más preocupa es lo que está viviendo el pueblo simple y llano, el pueblo de Venezuela. Es muy lamentable, nosotros los dominicanos somos siempre solidarios. Aquí tenemos una gran cantidad de venezolanos. Sí. Y estábamos hablando de las cifras, creo que por 5 o 7 millones que andan en todo el mundo, de venezolanos que quieren estar muy capacitados, muy preparados. Te voy a decir lo siguiente, tú vas a Costa Rica a un restaurante y quienes te atienden son venezolanos. Tú vas a Chile, yo fui a Chile. Ve a los bares de Santo Domingo para que vea la cantidad de venezolanos. Sí, también, pero aquí somos lo menos, aquí somos lo menos. En Chile, el servicio completo de restaurantes y hoteles está en la mano de los venezolanos como trabajadores, porque están preparados para ello. Tienen una gran atención, una gran calidad en las relaciones humanas. En el servicio, ellos son muy buenos. Sí. Entonces, tenemos también muchos técnicos aquí en República Dominicana, del área de tecnología de Venezuela. Entonces, eso también trae las migraciones, también traen ese tipo de cosas. Sí. Y yo conozco muchos venezolanos con quienes interactúo en Guatemala, en Panamá y principalmente aquí en Santo Domingo. Ahora, yo cuestiono que países que tengan tantas personas buenas, competentes, capacitadas, estén apostando a dos figuras mostrencas, como diría un amigo, dos figuras mostrencas, como los dos que se le presentaron como candidato a Venezuela. Yo creo que en la izquierda tiene que haber alguien con más capacidad y más visión gerencial que Maduro. Y yo sé que en la derecha, con todo y lo que es,
debe tener mejorcito que el Mundo González. Lo hay. Lo debe haber. En todos los sectores. Apostar, igual por ejemplo en Estados Unidos, tú estar apostando a figuras que como Trump, Biden, figuras tan añejadas, y fuera muchas veces hasta de control de sí, la población esté apostando a ese tipo de figuras, teniendo hombres y mujeres competentes y capacitados. Yo creo que el tejido social debe empoderarse en ese sentido. Nosotros duramos un tiempo largo aquí apostando a un Joaquín Balaguer, octogenario. Gracias a Dios ya nos hemos renovado y hemos tenido presidentes más jóvenes, más competentes, sí, y con una visión más moderna. Gústenos o no unos y otros litorales. Pero estamos apostando a personas competentes, no estamos apostando a personas incompetentes y sobre todo que ya hay una edad biológica que le ha dicho ya basta. Y eso lo debemos entender. Ahora bien, esta parte, lo que tiene que ver con el caso de las relaciones dominico-haitianas, el Parlacén, ¿ha fijado posición? Sí, mira, el Parlamento Centroamericano hace mucho tiempo, muchos años, que le da seguimiento al tema de las relaciones de República Dominicana y Haití. Sin embargo... Haití no es signatario del Parlacén. No, no. Ok. Sin embargo, la República Dominicana, nosotros en el Parlacén hemos hecho grandes pronunciamientos a favor de la República Dominicana y también para que se atienda, principalmente que se atienda la crisis haitiana. Nosotros estamos contestes y totalmente de acuerdo en la política que ha llevado el presidente Luis Abinader en el sentido de las relaciones dominico-haitianas. La construcción del muro ha sido apoyado por nosotros. Nosotros hemos apoyado la política internacional que ha llevado el presidente de la República en lo que tiene que ver con el llamado internacional para que intervenga y participe en esta crisis, porque lo que decía el presidente Abinader hace años es, se va a agravar más la crisis, y precisamente eso ha sucedido, se ha agravado mucho más. En este momento tú lo encuentras como que todo estuviera tranquilo, no está tranquilo, esto es una agenda internacional, vamos a estar claros, esto es una agenda internacional, donde hay naciones poderosas que no les interesa que se resuelva el problema de manera legal, que se resuelva el problema de la crisis, sino que lo que más les preocupa a ellos es que no haya crisis. O sea, porque ellos quieren que esa crisis sea agravada. Ahora, ¿cuál es el problema de la República Dominicana con esa crisis haitiana? Que no tiene un interlocutor. La República Dominicana no tiene con quién entenderse de aquel lado. Ni nosotros ni nadie. Eso es tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. En este momento se están haciendo unos pininos, se están logrando medianamente algunas cositas con el nuevo ministro, pero no es lo que queremos. Nosotros en el Parlamento Centroamericano, yo de manera particular presenté una iniciativa en el Parlacén, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que participara, no para que interviniera Haití tampoco. Nosotros no somos propiciadores de intervención haitiana, no es para que intervenga Haití, no, para que vaya en su auxilio, para que ayude a fortalecer las instituciones democráticas de Haití, porque todavía existen allí también los cimientos de la democracia. Eso es lo que queda, los cimientos nada más de la democracia, de un país que ha adolecido y que ha tenido problemas históricamente, porque no es ahora. El problema de la relación dominico-haitiana data desde la Primera República. En el 1844, República Dominicana eligió 8 países en la Primera República. La Primera República fue del 27 de febrero de 1844 al 11 de marzo del 61. Y tuvimos allí, en ese intervalo de tiempo, 8 presidentes, terminando la última parte, comenzando con Pedro Santana, que después se fue, que volvió otra vez, después con Ventura Báez, y todo ese tiempo ha sido de crisis con Haití. O sea, mientras nosotros sí sucedimos gobierno, sí cambiamos gobierno democráticamente, que somos los vecinos más cercanos, ellos no tienen la vocación democrática y no eligen democráticamente sus gobiernos. La República Dominicana tiene un sistema político de partido fuerte, vigoroso, aún con sus dificultades que la hemos tenido, por ejemplo,
en los apagones y madrugonazos del 78, tuvimos problemas. Tuvimos problemas con la democracia, cuando se intervino la democracia, cuando ganó las elecciones, el profesor Juan Bosch se la quitaron. Tuvimos problemas democráticos antes que eso con el derrocamiento del gobierno de los 7 meses de Juan Bosch. Tuvimos problemas democráticos cuando ganó José Francisco Peña Gómez y no obstante a esto no cobró, como dicen. Ganó, pero hubo que hacer un pacto conciliatorio de 2 y 2, de que se yo qué con Joaquín Balaguer y la democracia ahí estuvo lacerada. Tuvimos problemas con esos 12 años de Balaguer anteriores y hemos tenido ese tipo de problemas. Y un proceso electoral, por ejemplo, en el 2020 que se interrumpió, pero mira y cómo aún así, la clase política se sienta y resuelve. Y aún así no hubo esa crisis, por ejemplo, de decir, crisis. Se rompió el clima democrático, sí. Porque el dominicano tiene esa vocación de claro, democracia. Institucional. Entonces nosotros somos un país vigoroso en la democracia, en la democracia política. Porque vamos a estar claros también que hay otra parte la democracia donde la económica participación desigual, la situación económica, la participación en la educación no es como quisiéramos. Pero no somos la peor tampoco. Entonces Haití, comparado con República Dominicana, la gente me comenta en otros países a mí y en otros continentes que he visitado, me comenta que ellos ven fácilmente el tema haitiano, lo entienden y les preocupa con la franja divisoria entre República Dominicana y Haití. Porque cuando tú lo ves en un buscador desde Google, tú lo ves, cuando tú lo ves te das cuenta cuál es República Dominicana por el verdor, el sembradío, el progreso, y te das cuenta que el atrasado y el que no progresa, que el atrasado, que no progresa, que no está, es el otro que está. Me dijo el hijo mío ayer, Emerson, fue que allá mataron la tierra en Haití. Sí. ¿Cómo? Sí, porque no pueden sembrar. El que quiere empobrecer un entorno solamente tiene que atacar las fuentes naturales. Sí. ¿Tú quieres empobrecer un entorno? Acaba con el suelo y el subsuelo. ¿Tú quieres sentir un ambiente de paz y estar tranquilo en un sitio, una arboleda? Tu caso, por ejemplo, sí. En el campo. Sí. ¿Tú me entiendes? Es decir, la naturaleza te da riquezas, sí, sí. Y es lo primero que en Haití lamentablemente se ha atacado. Esa parte de la convivencia falla mucho el pueblo haitiano y es una amenaza latente que nosotros pues tenemos, porque la inmigración hay que entenderla desde tiempos ancestrales, desde el éxodo, ¿verdad? Desde ahí hay que entender la inmigración, eso es algo normal y natural. Ahora, lo que esa migración no puede estar de espalda a lo que son las leyes y lo que son las normas de la República Dominicana. La comunidad internacional puede jugar un buen rol, pero yo escribí en días pasados en el Nuevo Diario, en un artículo, creo que te lo mandé, sí. Y yo decía, Haití para los haitianos. La crisis haitiana deben resolver a los haitianos. En Haití existen los suficientes profesionales haitianos, los suficientes abogados, diseminados en todos los países. Yo tengo un amigo haitiano que está en la ONU, que estuvo aquí en el programa cuando estudiaba aquí en la universidad, y estuvo en el programa y de aquí se graduó. ¿Y dónde está? En la ONU, ¿verdad? La fuga de cerebros, ¿tú sabes la cantidad de médicos que se egresan aquí de haitianos para resolver el problema de la salud? Esos abogados pueden resolver el problema legal, no vuelven a Haití. Pero no vuelven a Haití. Entonces, la comunidad internacional tiene que lograr que esos profesionales, en vez de incorporarse a estos países, pues vayan a Haití. Sí. Inclusive no hay amor. Hasta... ¿Cómo? No hay amor. No hay amor. Entonces, debe haber un nivel de responsabilidad. Así como se hizo un convenio con Kenia para llevar militares, vamos a hacer un convenio en los países donde esos títulos no se validen hasta que ese profesional no vaya y haga por lo menos 2 años en Haití. Entonces, vamos a patrocinar una tesis doctoral de todos esos haitianos que están diseminados, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá, para una reforma constitucional en Haití. Pero no. Los aportes del Parlamento Centroamericano para el pueblo, para la crisis, la relación República Dominicana-Haití, están basamentados, pues están evidentes en los pronunciamientos
que ha hecho el Parlamento Centroamericano para que la comunidad internacional intervenga, vaya en su auxilio, las propuestas y sugerencias que se han hecho a través de dispositivos de aprobaciones de iniciativas. Yo presenté una iniciativa en el SICA para que pudiera llegar también a todos los países cercanos y conocieran el tema. Nosotros participamos con el presidente Luis Abinader en la convocatoria que se hizo a los órganos internacionales, organismos internacionales. Hemos participado en diferentes actividades que se realizan tanto aquí en el Palacio Nacional como también en Cancillería y en otros países. La relación, el caso de la República Dominicana que yo puse de ejemplo en la Cumbre Internacional de Migración en el 2017 en Marruecos, yo precisamente le expresé al presidente Abinader, le narré lo que ocurrió en ese año. Y con esa narración y con otros que intervinieron también para fortalecer el argumento, se decidió como conclusión en el Palacio Nacional, con la participación, presencia de altos sectores de la vida nacional, conformar comisiones para ir a los demás países a explicarles la crisis, por qué que existe la crisis y cuál es la voluntad de la República Dominicana y qué es lo que la República Dominicana pretende y propone. Entonces, en ese sentido, se consiguió que comisiones importantes, integrados por profesionales académicos, historiadores de la República Dominicana, que son los más conocedores del tema, que sociólogos, políticos, empresarios, fuéramos de misión a diferentes países. El Parlacén fue parte de esa misión. Hicimos una gran actividad con la presencia de 7 países en El Salvador y también llevamos una comisión del gobierno dominicano y de académicos de la República Dominicana al Servicio Exteriores de El Salvador. Y recuerda que hace poco que Bukele manifestó su interés de mandar auxilio de tropas salvadoreñas que están combatiendo allá el crimen para que vengan a intervenir contra las pandillas que están en Haití. Y así hay muchas cosas que nosotros hemos aportado, pero existe allí, por ejemplo, una iniciativa de la diputada Marta Pérez, una iniciativa que presenté yo, una iniciativa que presentó el Parlamento de Conjunto Pronunciamiento con el expresidente Amado Serrú, presidente del Parlacén, y hemos tenido la solidaridad de todos estos pueblos. Hemos conectado también misiones importantes desde la República Dominicana hacia el Parlamento Europeo, principalmente España, para que se conozca y se difunda la situación real de la crisis. Sí, mientras tanto nosotros debemos aquí no es hacer un muro de varilla, bloc y cemento, sino a mi juicio debiésemos hacer un muro jurídico. Fortalecer esa ley de la trata de personas y crear un código de alta traición a la patria. Que todo aquel que se enriquezca con la migración, con el paso de haitianos hacia acá, tenga su costo y haya una muerte civil de que esa persona no pueda ni siquiera firmar el acta de fusión suya. Recuerde que la ley dice en el contrato de trabajo, la ley dice 80-20 y aquí estamos 20-80. 20-80, y cuidado. Entonces, nosotros sí somos propiciadores de que se trate con respeto a los derechos humanos. Eso sí. Respetando los derechos humanos, pero no es tampoco guarecernos en los derechos humanos para la permisividad. Exactamente. Entonces, la migración haitiana tiene que ser un tema tratado y tiene que ser enfrentado para que se solucione el problema. Ahora, nosotros necesitamos, por ejemplo, mano de obra en materia para la explotación agrícola. Nosotros contratamos lo que necesitamos. Exacto. Eso es lo que hace Estados Unidos, contrata lo que necesita. Exacto. Nosotros necesitamos contratación de mano de obra haitiana para la construcción. Nosotros legalizamos eso. O sea, de manera ordenada, nosotros somos partícipes de la migración de manera ordenada. Pero que su desorden no venga a trasladarlo para acá. Pero que los haitianos tienen su problema y su desorden allá. No tienen por qué traerlo aquí, nosotros ser permisivos. Exactamente. Nosotros vemos, Wilson, con alta preocupación la maternidad infantil. El creciente, no solamente la migración, sino los partos
y la inversión también que hace la República Dominicana en los hospitales. Me dice mi sobrina, que es pediatra, sí, en un importante hospital en Santo Domingo, me dice, no es un día, tío, todos los días nacen más haitianos que dominicanos en ese hospital. Exactamente. Y me dice la hija de mi primo Roberto Duarte, que también es pediatra en el Hospital de Los Minas, que ahí es que es grande la cosa. Ahí es que 54% y 58% de los nacimientos son haitianos. Un costo y una situación difícil. Difícil porque nos compromete, tarde o temprano va a comprometer a la soberanía. No, nos van a superar. Nos van a superar en población y luego la presión social nos va a permitir que tengamos una ley de espalda a una realidad social, que es lo que plantea Orlando García de una manera muy puntual. Yo lo escucho y siempre estoy de acuerdo con esos pensamientos de Orlando. Siempre. El tiempo se nos viene encima. Nos quedan 2 puntos, que quiero que me toque a la mayor brevedad. La vuelta al poder de Donald Trump agudizaría la crisis migratoria y las políticas para los pueblos de América. Estados Unidos tiene sus propios intereses. La presencia de Donald Trump de retorno al poder de los Estados Unidos significa que aquí va a haber un alto crecimiento de pago de impuestos en la República Dominicana en lo que tiene que ver con la aplicación de nuevos aranceles. El intercambio comercial, el principal socio de la República Dominicana es los Estados Unidos. Y yo considero que la presencia de Donald Trump viene en esa parte, porque precisamente él representa un país que es un partido político que es mucho más defensor de la soberanía norteamericana, que no es criticable, porque también nosotros tenemos que defender la nuestra y ellos la de ellos. Y es un nacionalista a ultranza, que no come cuento y que no acepta, un hombre impenetrable. La decisión, por ejemplo, del nombramiento de Marco Rubio aquí en el área de América Latina y República Dominicana, eso pudiera ayudar por los conocimientos que tiene de la geopolítica. Pero una visión muy moderna. Si fuera en mano precisa, exacto de Donald Trump per se, que tuviéramos feo para la foto. Sí. Sin embargo, yo creo que hay esperanza en que la República Dominicana, sin impulsar, porque no podemos, nos mantengamos por lo menos en los niveles que estamos en la relación con Norteamérica, en lo que tiene que ver con asuntos económicos. En lo que tiene que ver con relaciones políticas, yo soy simple y llanamente defensor de la soberanía dominicana y no tenemos que ser entreguistas. Exactamente. No tenemos que ser entreguistas. Ni ser reverentes. Una política abierta al mundo, al comercio, al progreso y al desarrollo democrático, no a las imposiciones de ninguna nación superior a nosotros, no de ninguna, no de los Estados Unidos, pero no de China, que estamos invadidos de productos chinos. Exacto. Por ejemplo, eso es cuidadoso. Nosotros fuimos previsores en el Parlacén y yo presenté una iniciativa precisamente que atañe mucho a esta región. Es el tema de los aranceles, el desmonte arancelario del arroz. Ahí tú lo buscas en los periódicos, se encuentra fácil porque nosotros hemos hecho mucho pronunciamiento en solidaridad con los productores de arroz y eso es un tema muy preocupante. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con el DRCAFTA? Es muy importante porque hay cosas que tienen que ser modificadas y no fueron modificadas en el tiempo que tenían que ser. Y yo he tenido comunicación sobre ese tema, lo tuve con el presidente Danilo Medina y lo he tenido reiteradamente con Luis Abinader, alertando sobre este tema, muy problemático con relación al Tratado de Libre Comercio, Centroamérica, Canadá, Estados Unidos. 2 minutos que nos quedan, en apenas. Ramón Emilio Goris también es el presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD. ¿En qué etapa estamos? Bueno, el Partido Humanista Dominicano sigue su curso, estamos trabajando fuertemente, precisamente ayer nosotros estamos dando últimos detalles del POA, del plan operativo anual. Tenemos un plan estratégico para el crecimiento y desarrollo y fortalecimiento del partido. Los dirigentes están muy empeñados en esto. Ayer hubo una asistencia casi en un 98% de los altos dirigentes que tienen que trabajar ese POA y están muy integrados a través de 12 secretarías que están actuando a lo interno del partido de diferentes aspectos, diciendo lo que hay que hacer para este año 2025, 2026, para el crecimiento. Esa es nuestra situación en términos políticos a lo interno.
en términos hacia afuera, el partido tiene una situación muy difícil. La situación difícil que tiene el partido es que ha apoyado al presidente Luis Abinader para que sea presidente de la República, que mantiene una relación excelente en lo diplomático con todos los altos dirigentes del PRM y con el gobierno, pero que nosotros, el PHD, no está participando de la política de Estado, de la política de gobierno. No tenemos un director general, no tenemos un ministro, no tenemos funcionarios ninguno, y por lo tanto nuestra militancia no son empleados, no son trabajadores, y simplemente estamos apoyando la política de Estado del presidente Luis Abinader en este momento. Bien, hermano, saludo a su esposa, Deyanira, que es nuestra hermana, gracias. Hermana y cuñada al mismo tiempo. Así llegará. Sí, y a sus hijos, y a ustedes, mis amigos. Gracias por habernos puesto esta atención en esta importante conversación que hemos sostenido con Ramón Emilio Goris, cariñosamente Milito, vicepresidente del Parlacén y presidente del Partido Humanista Dominicano, PHD. En su condición, gracias. Pues aquí ha compartido con nosotros. Gracias del alma, hermano. Gracias a ti, Wilson. Gracias a todos. Bendiciones. Feliz día. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.